Verso 30. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, escuche esto, tengan por seguro, ¿cuántos dicen amén a aquello? Amén. Tengan por seguro que cuidará de ustedes. Tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Dice Jesús. Verso 31. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Verso 32. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. ¿Cuántos creen a aquello? Amén. Vuestro Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Verso 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Lo puede decir conmigo? Él les dará todo lo que necesiten. Y por último el verso 34. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Amén. Señor Jesús, tu palabra ha sido leída, queremos ser inspirados por ella. Háblanos directamente a nuestro corazón. Ayúdame, Señor, para transmitirlo fielmente lo que usted ha señalado por su palabra y que sea motivo de inspiración y aliento para tu iglesia reunida hoy en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, presten toda atención a la palabra del Señor. ¿Me escuchan bien en todos los lugares? ¿Sí? Perfecto. Maravilloso. Hoy quiero hablarles acerca del título, Él les dará todo lo que necesiten. Él les dará todo lo que necesiten. El libro de Eclesiastés nos indica las reflexiones que se atribuyen de acuerdo con la tradición judía a Salomón. Y en ella encontramos algo que quiero compartirles para comenzar. Compartirlo de la siguiente manera. En Eclesiastés capítulo 4, verso 4, la Biblia dice, luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Es interesante esto. Dice, a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Pero eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento, dice el predicador. Uno de los parámetros más utilizados por las personas están basados, por cierto, en los demás. Generalmente las personas quieren y proyectan sus metas de forma evidente o de manera oculta en el corazón, incluso desde el inconsciente. Los impulsa a ser movidos en lo que alcanzan o en lo que quieren lograr o lo que quieren, pero todo lo hacen de acuerdo a lo que ven en los demás. Hay personas que se inspiran al ver la casa de otro. Hay otros que ven el éxito de otras personas y dicen, yo quiero alcanzar el mismo éxito. Quiero alcanzar las propiedades que él tiene, quiero alcanzar a tener la familia que él tiene, quiero alcanzar a tener los medios económicos que la otra persona tiene. Y muchas veces nuestro impulso proviene de los demás y no precisamente de algo que nace desde el corazón de Dios para nuestras vidas. Esto, por cierto, ha llevado el querer las cosas y el proyectarse en los demás, los lleva a un irrefrenable impulso por desear alcanzar lo que ellos tienen. Y esto ha provocado curiosamente una serie de sentimientos que inundan sus corazones, apartándolos efectivamente de lo que realmente necesitan.
A veces lo que pensamos que necesitamos no es lo que realmente necesitamos. Las personas muchas veces, luego de alcanzar aquello que han ambicionado por otros, se dan cuenta que no logran satisfacer el corazón. No logran satisfacer lo que realmente queríamos, buscábamos en algún momento. Por ello, es importante entender esto. Vuelvo a insistir, que el enfocarnos en los demás ha provocado curiosamente una serie de sentimientos que inundan sus corazones, apartándolos efectivamente de lo que realmente necesitan y transformando finalmente los parámetros reales de sus necesidades en algo que nunca lo necesitaron. Las expresiones de Pablo al respecto son inentendibles por la sociedad actual que frecuentan la iglesia. Porque muchas veces las personas buscamos a Dios por ambición, por querer alcanzar ciertas cosas o nos motivan ciertas situaciones determinadas. Mientras que Pablo nos enseña una lección a los creyentes de toda época. Él en Filipenses capítulo 4 del verso 11 al 13 dice: no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Pablo, es profunda esta expresión. Él dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, sino que lo que marca la diferencia es que él aprendió a estar contento con lo que tiene. Y él dice en el verso 12, sé vivir con casi nada y con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. ¿Se acuerda ese término en la versión Reina Valera? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Muchas veces lo sacamos de contexto y lo llevamos a otro plano. Pero Pablo lo está situando en este contexto. He aprendido a estar contento con lo que tengo. He aprendido a vivir o a disfrutar la vida, en pocas palabras, con lo que tengo. No a caer en una sensación desesperante por lo que no tengo o por lo que creo que necesito y no lo alcanzo, sino que Pablo dice, he aprendido a vivir, o sea, he aprendido a disfrutar la vida aún en medio de cualquier escenario que me ha tocado vivir. ¿Y sabe por qué? La clave es esta: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Por eso que hace este énfasis, he aprendido a estar contento con lo que tengo. Si esta es o debe ser la actitud que deben presentar los creyentes, nos nace una pregunta que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué ingresan con tanta fuerza en el corazón de los creyentes doctrinas como por ejemplo la de la prosperidad? U otras que intentan generar en los creyentes enfocarse en lo que pueden lograr para ser felices, en las cosas materiales, en las obtenciones que puedan lograr para poder alcanzar esa felicidad plenamente. Es interesante advertir que frente a este hecho existe un alza constante de problemas psicosomáticos producidos por un trastorno de la ansiedad, generando, por cierto, en las personas un afán desmedido por lo que está por delante, que conlleva al colapso de las personas. Hoy en día vivimos en un auge del colapso de estrés, el colapso del auge de las crisis de pánico, de las crisis de ansiedad, por la problemática, por lo que tenemos que enfrentar, por lo que tenemos que vivir, por lo que tenemos que experimentar. Además, este fenómeno ha provocado que los creyentes, en búsqueda de este bien anhelado, se vayan cada vez más distanciando del modelo divino de su iglesia, y los ha impulsado a tener una conducta enfocada en sus problemas y las dificultades propias de su vida.
El anhelo imperante de querer alcanzar más, de poder alcanzar lo que no tenemos, los ha llevado a una situación en que todo gira en torno a los problemas que están ahí presentes, que intentan evitar que yo alcance ese beneficio que nosotros pensamos y anhelamos. Esto ha llevado a que el creyente de este siglo se preocupe siempre de sus problemas, siempre de sus dificultades. Todo su mirar y todas sus fuerzas está en esta relación. Y con ello ha perdido su sentimiento de comunidad, ha perdido su sentimiento de cuerpo que Jesús estableció para su pueblo, porque estamos tan ensimismados que en alguna medida no hay tiempo suficiente para adorar a Dios, no hay tiempo suficiente para buscar a Dios, no hay tiempo suficiente para compartir con los otros creyentes, no hay tiempo suficiente para leer la palabra, no hay tiempo suficiente para orar, no hay tiempo suficiente para congregarnos, ni para servir a Dios, porque estamos enfocados en aquello que lamentablemente pareciese que nunca termina y nunca logramos la plena felicidad. Parece sorprendente que el foco puesto en los demás, de una forma distante al orden cristiano, produce un efecto caótico en las personas. Pero cuando observamos a los demás con los ojos de Jesús, produce un bienestar. Cuando nos fijamos en los demás para poder lograr lo que ellos tienen, nos desenfocamos del llamado de Cristo en el cómo nosotros miramos a los demás. No sé si me entienden lo que estoy diciendo, ¿sí? Lo voy a explicar mejor. Cuando observamos de acuerdo a los ojos de Cristo al resto de las personas, cuando miro a los demás fuera de Jesús, me voy a fijar en quiénes son. Me voy a fijar en qué es lo que tienen. Me voy a fijar en qué quiero yo al respecto de esa persona. ¿Qué es lo que puedo lograr de esa persona? ¿De qué manera esa persona me puede afectar positivamente a mí en algún momento? Pero en cambio, en los ojos de Cristo, cuando veo a los demás, lo veo como el campo que necesita ser sembrado por el Evangelio. Cuando veo a los demás, lo veo como las personas que Jesús ama. Cuando veo a los demás con los ojos de Jesús, los veo como aquellos a quienes necesito ayudar. No olvidemos el espíritu de compasión de Jesús, que está basado en lo que les puedo entregar por sobre lo que ellos me pueden dar. ¿Sí? ¿Se entiende? Los parámetros son muy distintos en cómo observo a las personas. Hay personas que logran decir, ¿sabe qué? Yo no logro tener amigos. Porque generalmente la medida de esa mirada de las personas es cuánto esas personas me pueden dar a mí. Y no en cuánto yo puedo darle a él. La mirada cristiana es muy compleja por eso. Porque nos lleva a no mirar lo nuestro, como dice la Escritura, cada uno busca lo suyo propio y no lo de los demás. Ahora, la pregunta es, y valga esta introducción que estoy haciendo en este minuto es, ¿qué podemos hacer con este sentimiento en nuestro corazón? ¿Qué podemos hacer con esa sensación que se apodera de nosotros de forma silenciosa, encubierta y que finalmente domina nuestra vida? Que somos movidos y motivados por lo que vemos en los demás y nos lleva a un afán desmedido, distanciándonos del verdadero propósito que Dios tiene con nuestra vida. ¿Cómo puedo vencer este sentimiento en mi corazón? Jesús aborda esta temática desde un enfoque muy claro. Él quiere que sus discípulos salgan de la posición limitante, de la preocupación asfixiante que se tiene acerca de las cosas que queremos, acerca de las cosas que queremos poseer,
acerca de las cosas que queremos lograr. Y Él dice lo que leímos al principio. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Muchos claramente han tomado este texto y lo han malinterpretado. Porque Jesús nunca ha hablado de la irresponsabilidad. Jesús se quiere abordar una temática que yo quiero invitarles que lo meditemos por un momento y especialmente anhelando que Dios pueda tocar vuestros corazones en este ámbito. Pero Jesús no está hablando de ser irresponsables en nuestros deberes o actividades que nos permiten suplir nuestras necesidades básicas. Porque como creyentes entendemos esto, lo que Eclesiastés 3:13 dice. Además la gente dice, debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo, porque escucha esto, porque son regalos de Dios. ¿Qué es lo que son? Acompáñenme en esto. El comer, beber y aprovechar del fruto del trabajo son un regalo de Dios. Por lo tanto, Dios no mira que los creyentes, al decirnos, así que no se preocupen, no está diciendo una licencia para los flojos. No está dando una licencia para aquellos que dicen, bueno, Dios me dará lo que necesito y yo me espero aquí sin trabajar. O un flojo que no se quiere salir a buscar trabajo y se levanta a las 11 de la mañana para buscar pega. Quiero dejar claro aquello. Dios nos da licencia en ese ámbito. Lo que el Señor está señalando básicamente es otra cosa, la cual la voy a explicar a continuación. Él está haciendo énfasis en que el trabajo o lo que logremos con esto debe ser visto como un regalo de Dios. Tú trabajas, tú tienes tu actividad, tienes tu emprendimiento, tienes tu profesión, tienes tus capacidades, estás estudiando, estás logrando esto, reconócelo, es gracias a Dios. Dios es el que da la sabiduría, Dios es el que da la inteligencia, Dios es el que da el poder, Dios es el que da la fuerza, Dios es el que ordena nuestra vida para administrar correctamente. Amén. Si Dios está en nuestros negocios, si está en nuestro trabajo, si está en nuestras actividades, créelo que se marcará claramente la diferencia en lo que haces. Gloria al nombre de Jesús. Entonces dijimos un punto importante, Dios no justifica a gente floja. Cuando Él dice básicamente, no se preocupen por todo esto. Sino que el Señor al decirnos no se preocupen por esto, a lo que Jesús se refiere, está tan claro porque utiliza un término griego en particular para el término preocupación, que es merimnao. Y que la traducción de ese texto es cómo preocupar. O sea, el término que ocupa Jesús está hablando acerca de la preocupación. Y esta palabra viene de merimna, que la traducción, para entender nosotros, está relacionado con el afán. Amén. Con el afán. Y quiere decir, desde su origen griego, como una idea de distracción. O sea, el Señor está diciendo al utilizar esa palabra, porque tenemos que entender en el lenguaje que está hablando Jesús en la época, Él cuando está diciendo no se preocupen, Él le está diciendo, hey, hay cosas que a ustedes los están distrayendo efectivamente de lo que tienen que hacer y los está deteniendo y no alcanzan la bendición que yo les tengo a ustedes. El Señor está haciendo énfasis en esto. Fíjese que el término viene de merizo, que nos habla de partir, es decir, repartir, compartir. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este episodio? Jesús está diciendo, ustedes no pueden, en alguna medida, no podemos permitir que alcanzar estos elementos necesarios nos lleve hasta una posición que nos distancie de nuestro propósito en Dios.
O sea, el alcanzar la comida, la vestimenta, los bienes materiales, los elementos de nuestra naturaleza, no puede ocurrir que esto nos lleve a un distanciamiento del cumplimiento del propósito cabal que Dios tiene con nosotros. El peligro es que finalmente tu preocupación por lo que debes alcanzar se transforme en una distracción a tal grado que te dañe, llevándote a olvidar lo que es eterno. Porque las personas se afanan en algunos objetivos y se olvidan de lo eterno en Dios. Se olvidan de su relación con Dios. Se apartan de su relación con Dios. Alguien podría decir, pastor, pero esto es complejo de vivenciar, porque tengo que comer, porque tengo que trabajar, porque tengo que hacer esto. Y la verdad es que sí lo tienes que hacer. Dios siempre nos ha dicho que tenemos que trabajar, que tenemos que estudiar, que tenemos que dedicarnos a nuestras actividades, que tenemos que ser responsables. Es más, la Biblia nos dice que tenemos que ser los mejores. ¿O no? Que tenemos que ser los mejores. Pero el problema viene cuando en ese proceso te olvidas, repartes tu corazón, repartes lo que Dios te ha dado, te despreocupas, tomas distancia de lo que Dios te ha entregado como misión fundamental. Tú y yo hemos sido creados para la gloria de Dios. No sé, parece que no lo escucharon. Tú y yo, no importa dónde te desarrolles, no importa la labor que cumplas, no importa el trabajo que desempeñes, tenemos profesiones de diferentes índoles aquí, tenemos oficios, profesiones de diferentes áreas en este lugar, tenemos personas estudiando, personas emprendiendo, personas trabajando, desarrollando. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Yo le dije a Claudio, ¿quieres la bendición de Dios, Claudio? La Biblia dice que no tienes que falsear tu pesa. Tiene que ser el peso justo. Si tienes un producto más o menos, no lo metas ahí de mala intención para poder... No, porque Dios ve de la manera en que actuamos. Dios ve la manera que desarrollas tu profesión. Dios ve la manera en que desarrollas tu trabajo. Dios ve la manera en que lo haces. Quiero decirte algo, cuando en medio de tu profesión, en medio de tu actividad, en medio de lo que haces está Dios, hay una bendición para ti. Y lo vamos a ver. Porque entiende esto, Jesús ocupa el término preocupación, preocuparse. No se preocupen de qué van a comer, qué van a vestir. No se preocupen con esto. Del término no se afanen. Del término no se distraigan, no pierdan la idea central de esto. Porque lo que estaba ocurriendo es que ese afán te está distanciando de mí. Porque quiero decirles algo. Jesús reforzaba la idea de Marcos 12:30. ¿Y cuál es la idea de Marcos 12:30? Jesús dijo el primer mandamiento. Y el primer mandamiento está relacionado con esto. Sabemos la existencia del único Dios. Pero Él dice, ama al Señor tu Dios. Escuche bien, con todo. ¿Qué cosa? No con parte de mi corazón, no con una porción de mi corazón, sino que con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Gloria al nombre de Jesús. Jesús es claro al decirle, ¿saben? No se preocupen, no se afanen, no se desgasten, no entren en la alarma, no se desesperen en medio de buscar aquello. Porque ¿sabes qué? El verso 32 dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, dice Jesús.
O sea, Jesús dice, miren, los incrédulos trabajan como trabajas. Los incrédulos que tú tienes también como necesidad. Pero la diferencia está en que esos pensamientos dominan, o ese sentimiento domina el pensamiento de los incrédulos. Pero escucha esto, pero tu Padre Celestial ya conoce tus necesidades. Jesús dice, no entres en pánico, no entres en desesperación. No entres en una angustia tal en medio del proceso. ¿Sabes por qué? Porque mi Padre Celestial no te va a dejar solo en ese proceso. Mi Padre Celestial conoce tus necesidades. ¿Cuántos creen que Jesús conoce nuestras necesidades? Las conoce. Primer punto de esperanza. Jesús conoce nuestras necesidades. Y la iglesia no puede ser dominada por estos pensamientos. No podemos volvernos en personas afanadas, porque finalmente esto lo que va a generar es que nos distraigamos de la realidad de este tiempo en cuanto a Dios y su palabra. Por ello, debemos permanecer firmes en ese instante. Debemos permanecer firmes. Pastor, que usted no sabe las deudas que yo tengo. Pastor, es que usted no sabe la carga emocional que tengo. Hey, escúchalo. Dios conoce tu necesidad. Trabaja libre. Aprendamos a descansar en Dios. Haz todo lo que está en tu mano hacer. Haz tu pega, pero créelo, Dios te va a auxiliar. Amén. No permitas que tu mente sea dominada por el afán. Porque el afán, si somos honestos, está dominada muchas veces por parámetros que no provienen de Dios, sino por nuestra propia ambición. Quiero decirle esto. Jesús nos deja 3 puntos importantes que grabar en nuestro corazón para vencer este sentimiento limitante. Escucha el primero. Número 1. Enfócate en el reino de Dios. ¿Enfócate en dónde? Cuando yo trabajo y desarrollo una actividad y estoy enfocado en el reino de Dios, sé que yo no estoy puesto en ese lugar de trabajo simplemente porque soy maravillosamente bueno o porque tuve un pituto muy especial para llevarme ahí o porque los astros se alinearon. No, sino porque Dios tiene un plan conmigo en ese lugar. ¿Lo cree? Y en ese ámbito, la Biblia dice, enfócate en el reino de Dios. ¿Cuál es la invitación de Jesús? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa. Amén. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa. ¿Les gusta hasta ahí? ¿O les va a gustar la tercera parte? Y Él les dará. Y Él les dará todo lo que necesiten. Siempre les digo a los emprendedores algo. Cuando yo tengo un negocio y necesito desarrollar una acción y propongo en mi corazón poner a Dios en primer lugar, nunca le voy a quitar el tiempo a Dios. Voy a creer que si yo determino un tiempo sin quitarle el tiempo a Dios, Dios me dará todo lo que necesito.
Te va a pasar, Claudio. ¿Sabes qué, Claudio? Justo el domingo a las 5 de la tarde, el mejor horario para la venta de carne. Le va a decir alguien. Pero tú vas a decir, trabajo todos los días, abro todos los días y voy a creer que Dios me va a bendecir de este horario hasta este horario porque este horario es para Dios. No lo creen, parece, ¿no? Ese tiempo que nosotros destinamos a Dios, créelo que Dios lo va a bendecir. Créelo, Dios lo va a bendecir. Dios cuando más me bendecía era cuando más me esforzaba en su obra por sobre mi trabajo incluso. A mí me encantaba hacer mi trabajo excelente, bien. Nunca tuve un problema en mi trabajo. Pero si tenía que desgastar mi voz para la clase del lunes o para predicar el domingo, yo siempre dije, prefiero predicar el domingo porque el Dios que me va a respaldar el domingo me va a dar la voz el lunes. Y quiero decirle que a veces terminaba sin voz los domingos y el lunes por la mañana Dios me daba voz mientras estaba enseñando. Porque cuando nos enfocamos en el reino de Dios por encima de todo lo demás y cuando decidimos llevar una vida justa, Él nos va a dar todo lo que necesitemos. Por lo tanto, lo primero que debo hacer para vencer ese sentimiento limitante de angustia en medio de nuestro quehacer cotidiano es enfocarme en el reino de Dios. Segundo, Jesús dijo, no se preocupen por el mañana. No se angustien ni no se hagan daño, en pocas palabras, por mañana. Hay personas que no pueden dormir, que están afligidos, que están en una angustia terrible, que no, mire, pero ¿por qué estás así? No es que mañana, no te angusties por lo que va a pasar mañana. No se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Y Él dice, por tercer lugar, que enfrentemos cada día con las armas de Dios. Él dice, los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Son suficientes por hoy. Ya tenemos suficiente como para seguir trayendo más y más carga. Por eso que Jesús les dice, ¿tan poca fe tienen? ¿Entienden? ¿Tan poca fe tienen? ¿Por qué les hablo de esta manera? Porque es sentido del Señor decirles lo siguiente. Dios quiere bendecir la iglesia. He sentido profundamente que Dios quiere bendecir la iglesia. Dios quiere bendecir los trabajos. Dios quiere bendecir los emprendimientos. Dios quiere bendecir los estudios de nuestros hijos. Dios quiere bendecir a nuestra familia y todo lo que está a nuestro alrededor y en nuestro ser. Pero si como iglesia, como conjunto colectivo nos comportamos como personas individualistas, ensimismadas en nuestros problemas, nunca haremos el trabajo que Dios nos pidió. Si cada uno está a un nivel de angustia tremendo, ahí con su problema, su necesidad, es entendible. Le vamos a decir, pucha, lo estás pasando mal, mira la situación que te encuentras, vas a estar sobrepasado. Y ese es el arma del enemigo hoy. Quiere que cada uno de nosotros esté tan preocupado de lo que necesita, de lo que pasa, de lo que le angustia, del suceso que está ocurriendo. Estemos tan ensimismados que una iglesia ensimismada es una iglesia que siempre estará batallando con sus propios problemas. Siempre estará ahí, todos los días, batallando uno tras otro. ¿Cómo estás? Bien, pero se me va a pasar. Vamos a estar en esa posición. En una posición de angustia, de aflicción, de dolor. Yo quiero decirle a la iglesia, despierten.
Despertemos. Despertemos, por favor. Porque sus problemas, si sus problemas son su ocupación diaria, por lo tanto nunca podremos recibir lo que Dios tiene preparado para su gloria, para nosotros hoy. Una iglesia que está en esa posición es una iglesia que batalla por sobrevivir y no por vivir. Batalla por sobrevivir, porque existe una gran diferencia entre vivir y sobrevivir. ¿Saben por qué? Porque Dios no quiere que estemos en una situación paupérrima. Dios quiere y anhela la bendición para sus hijos. Dios quiere que disfrutes el trabajo que tienes. Dios quiere que disfrutes la vida que tienes. Dios quiere que disfrutes a tus hijos, a tu esposo, tu esposa, tu trabajo, tu emprendimiento. Que disfrutes lo que Él te ha concedido por gracia y misericordia. Pero ese espíritu lamentable y terrible que se introduce en nosotros nos lleva a angustiarnos, a preocuparnos desmedidamente, a desenfocarnos y a desesperarnos, en que incluso llegamos a un punto que venimos a la casa de Dios y ni siquiera logramos poder conectarnos con Él, porque más es el problema, la dificultad y el pensar, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ocurrir? En vez de conectarme con Dios para que ilumine mi camino y poder oírle y decirle: ¡hey! No estás sola, no estás solo. Yo estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y si es necesario, abriré ventanas de los cielos para bendecirte. Pero la clave está en nuestro foco. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, diga conmigo, todo lo demás. ¿Qué falta? ¿Qué necesitas? Salud. Todo lo demás. Yo creo en eso. Todo lo demás. Si Dios viste esas flores tan hermosas, si Dios cuida de las aves, ¿no cuidará Dios de mí? Yo creo en un Dios que cuida mi vida. Yo creo en un Dios que no me va a desamparar, no me va a dejar. Yo creo en un Dios que cumple sus promesas. Iglesia, no vamos a crecer, no nos vamos a multiplicar, no vamos a alcanzar la siguiente generación, no vamos a lograr las metas mayores, siempre y cuando no sigamos ensimismados y no tengamos pasión por aquel que necesita conocer a Jesús. Sueño con la iglesia que se levanten voluntarios que digan: pastor, ¿a qué hora puedo llegar para pararme en la puerta y entregarle un volante a alguien para invitarlo a conocer a Jesús? Ningún trabajo en el Señor es en vano. Ningún trabajo en el Señor es en vano. La iglesia que está enfocada en el propósito de Dios será una iglesia que crece, porque será una iglesia que disfruta la plenitud de Dios. Dios puede proveer todo lo que necesitamos. ¿Habrá alguien que lo crea? Pero para ello, no partas tu corazón, porque hay una parte de ti que cree y hay una parte de ti que está siendo impulsada
por otros elementos que están distorsionando tu mirada. Sí, en realidad, hay muchos de los problemas que tenemos en casa porque nos enfocamos en tener más cosas y dejamos de enfocarnos en las cosas que realmente son importantes. Hemos perdido tiempo en familia. Hemos perdido espacios valiosos. Y si te estudias en lo más íntimo de tu corazón, Dios nunca te dejó pasar hambre. Y Dios nunca te dejó ni te abandonó, pero anhelaste más. Y quisiste más. Y Dios quiere darnos más. Porque Dios siempre ha querido darnos más. Ve la parábola de los talentos. Al que administra bien, ¿qué es lo que hizo el Señor? ¿Hello? ¿Me escucharon? ¿Qué es lo que hace Dios? Le dio. ¿Y al que no? ¿Qué hizo? ¿Por qué muchas veces caemos en el caos de la escasez y de la angustia y de la aflicción? Es por un problema que estamos desenfocados. Termino con esto. Jesús, la Biblia dice acerca de la oración y Él dice, ¿saben qué? Ustedes piden y no reciben. Estoy parafraseando. Porque en el fondo del corazón están pidiendo y están pidiendo mal. Piden y no reciben porque piden para gastar en vuestros propios deleites. Cuando Jesús nos dijo, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás será. No necesito que un predicador me diga, ahora viene un agua milagrosa que usted puede beber, y si usted pacta con Dios y da 10 millones de pesos aquí, se lo va a multiplicar en... No, no necesito eso. Porque eso no es lo que necesito. Porque Dios sabe lo que necesito. Él sabe que si me da 10, es porque sabe que eso es lo que necesito. Sabe que si me da 100 en vez de 10, es porque no estoy preparado para administrar 100. Y lo más probable es que me pierda. Lo más probable es que, ¿se han dado cuenta ustedes los que ganan un premio así? De repente les llega una millonaria y de repente usted los ve fracasados, perdieron familia y todo y perdieron toda la plata. Hay gente que está preparada y gente que no está preparada. Y no sé si usted lo cree, pero yo creo, Dios conoce mi necesidad. ¿Y cuál es el último punto? El punto está en la fe. ¿El punto está en qué cosa? Yo a veces pienso y digo, y hablo conmigo mismo, ¿cierto? ¿Cómo vivía con el primer sueldo que tuve? ¿Cómo vivía con una cantidad menor y cuando ganaba más, me complicaba más? Y cuando era menor, me alcanzaba para todo. Ese efecto es un efecto divino. Y lo que tenemos que aprender, iglesia, es que no podemos traer a nuestra vida amargura, angustia, aflicción, más de la que ya hay en este mundo. Por eso que el Señor dice, cada día tiene su afán. Cada día tiene ya sus preocupaciones. No le sumen más preocupaciones de las que ya existen. Enfócate correctamente. Busca el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Y Él termina diciendo, ¿por qué tienen tan poca fe?
Él les dará todo lo que necesiten. Él les dará todo lo que necesiten. Él les dará todo lo que necesiten. Lo repito una y otra vez, Él les dará todo lo que necesiten. Mañana comienzas tu trabajo, Cristo. Él te dará todo lo que necesiten. Haz lo correcto, hazlo bien, haz lo que es tu parte. Él te dará todo lo que necesiten. Él te dará todo lo que necesiten, Felipe. Te podría haber quedado terminando tu trabajo, ¿cierto? Pero viniste a la casa del Señor. Él te va a dar todo lo que necesites. Él te va a dar la habilidad que necesiten, y el trabajo que te demoraba 3 horas te vas a demorar 1 hora. ¿Sabes por qué? Se ha dado cuenta que cuando a veces queremos y no nos podemos concentrar y no lo logramos y se pierde tiempo. Pero cuando venimos a la casa del Señor, Dios nos concede habilidades superiores, porque Él prometió darnos todo lo que necesitamos. Y no hablo simplemente de dinero, hablo de todo. Fuerza, sabiduría, capacidad, inteligencia, habilidad. Todo lo que necesitamos. Pero iglesia, tengamos fe. Creamos en Él. Creamos en Jesús. Así que no se preocupen por todo. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Puestos en pie, por favor, por un momento. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas, hermana y hermano? ¿Qué pensaste cuando te dije qué necesitas? ¿Siendo real? Salud. ¿Cuál fue el parámetro para pedir lo que pediste? Necesito un auto como... No, es para que caigamos todos bien, como el auto de... Necesito salud. ¿De acuerdo a qué parámetro? Si estoy respirando, si estoy en pie, si puedo estar acá, ya tengo la salud que necesitaba para estar acá. Y si voy a enfrentar nuevos desafíos, créelo, Él va a aumentar tu salud para ese nuevo desafío. Pero yo te invito, créele, cree en Jesús. Pablo dijo, sé contentarme con poco, con mucho, y ahí está la clave. Gracias, Señor, por el trabajo que tengo. Señor, es que el jefe, es que aquí, gracias, Señor, por el trabajo que tengo. Tú sabes mi necesidad y tú sabes la oposición. Y sé que tienes lo mejor para mí. Y quiero estar preparado para lo mejor. ¿Cuántos necesitan de Dios? Quiero invitarte, ven aquí al altar, levanta tus manos al cielo.